con la doctora María Luz Martínez. Ella formó parte del tribunal de sentencia que juzgó ayer a Dani Durán. Ella tuvo un voto en disidencia. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Sí, buenas tardes para vos y tu compañero o quien esté contigo y a la Estamos con audiencia Liz también. ¿Qué Mi tal, Acuña. doctora? compañera, Liz, bien, bien. Doctora, queríamos saber el sentido de su voto, o sea, para explicarnos un poquito, para que la audiencia conozca un poquito el tema en sí, ¿verdad? Consideré que el señor Dani Durán ha cometido el hecho punible por el cual estaba siendo juzgado, en el sentido de siendo una persona obligada a realizar esa declaración jurada de bienes, y cuando le requieren por la modificación, digamos, de esa declaración, por no encontrar la consistencia de vida, volver a declarar lo mismo, eh, dando datos que en casos algunos que no les correspondían, o no brindando, por ejemplo, la totalidad de las deudas. Y preguntarán ustedes cómo se refirieron mis compañeros en una declaración, ya sea positiva o negativa, es decir, no declarar mi deuda Ujú. en la totalidad, pero lo que pasa es que uno falta la verdad al no presentar o declarar todo lo que debe hacer. Y esta declaración jurada no se hace en calidad de testigo, es un documento que contiene una reglamentación especial para hacerlo y se deben cumplir todos los requisitos a los efectos de su presentación ante la autoridad que lo requiere, que en este caso es un orden de orden administrativo, la Contraloría General de la República, pero es una obligación cumplir y debidamente en realizarlo. No estoy ajena a que no sea fácil, probablemente por todos los datos y casillas que se deban realizar, pero de todos modos igual uno firma y declara que eso que declaró allí es la verdad sobre su realidad, sobre la realidad patrimonial que uno posee. Y esto no es porque la Contraloría tenga una simple curiosidad sobre los bienes que puedan declarar un funcionario o una autoridad, sino porque está establecida en la Constitución Nacional y no se descubre nada con ello. Es una obligación, pero lo que subyace es la obligación de transparentar nuestro patrimonio a todas aquellas personas que cumplen funciones públicas. Y también, muy en el fondo, si cada uno quiere moralmente la integridad de cada persona. Y bueno, ese fue el sentido de mi voto y fue una disidencia que la sostuve ayer y la voy a sostener siempre, independientemente de lo que pueda ocurrir. Y en este caso, doctora, ¿cómo fue la calificación que dio usted? 243, inciso primero. Sí, 243, inciso primero, primera alternativa con 29, inciso primero. Y lo que especifiqué es como la Fiscalía pidió que se aplique la regla del concurso, el artículo 70. Ellos creo que se quedaron con la anterior calificación por la cual fue imputada por enriquecimiento ilícito, que el cual no sostuvieron en el juicio oral y público. Entonces me parece que se olvidaron porque no había otra regla con que concursar. Claro, no había Esta un delito si calificación uno nomás era al no, final. no. Finalmente fue uno solo que fue la declaración falsa. Entonces eso es lo que les expliqué a ellos. No sé si se olvidaron o hicieron, no sé qué les pasó, especialmente al fiscal, porque él es el que lo repitió varias veces. Entonces, como eso expliqué en mi voto, que no hay otra regla con la cual concursar, que era esa simple calificación. O sea, simple me refiero a que era una sola, 243, inciso primero. Pero hablan de un solo hecho punible de la declaración específica del 218, ¿verdad? No, digo, perdón, 243. perdón, no es 218, sino que la declaración presentada en el 2018, digo. 2018 y 2019. O sea, y no habrían tomado el concurso porque son dos veces que presentó de repente, doctora, con su... No es así. No, para mí el hecho es uno solo, Ah, ya. porque es la rectificación de su declaración.
que él lo que no declaró todo de todas las deudas, y pese a haber salido de la empresa municipal, como él dice, y está aprobado en el 2017, él seguía teniendo bienes. Claro, esos bienes se sustentan en los contratos privados en los que estaban, pero él presenta como que si fueran siempre suyos, y claro, que estaban en contrato privado, pero ¿qué es lo que había ocurrido entonces? Cuando él dice que ya no estaba, ya no era parte de la empresa municipal, en el 2017 resulta que en el 2018 seguía reclamando esos bienes. Y la quiebra de la empresa se dio en el 2019, en diciembre de 2019. Es decir, hay cosas que nos cierran en la declaración. Pese a que él prestó una declaración indagatoria bastante sólida, digamos, en cuanto a la manifestación de él en su descargo, digamos. Sí, pues 2 veces lo incluso declaró. En 2 sí, pero audiencias. puede declarar las veces que eso dice el código. Sí. Y los días que quieran. Yo en mi vida he escuchado declaraciones indagatorias de 2 personas que me llamaban tanto la atención y guardo mi recuerdo. Uno duró 6 días de audiencia. Sí, Dios. Y otro 8 días de audiencia con PowerPoint, pizarra, porque claro, es la declaración del acusado. Y claro, la defensa de todas las garantías y le tenemos que escuchar. Yo en eso no pongo reparos y escucho siempre atentamente, porque es el momento en que la persona se defiende por sí y puede contar lo que quiera, y lo que no está bajo juramento de ley. Es más, no puede responder a preguntas. Si quiere y si no quiere declarar, no va a declarar, nadie le va a exigir, que es más todavía. Si declara, bueno, nos podemos enterar de su boca muchas cosas. No solo del señor Durán en este caso, sino me refiero a cualquier acusado o acusada. Si es que habla, si es que declara, si ejerce su garantía constitucional de defensa material. ¿Y el voto en mayoría en qué se sustentó más, doctora? De repente, yo sé que no fue suyo, pero todavía no pudimos hablar con sus colegas, por eso nomás le consulto, doctora. Ellos sustentaron su voto en una interpretación gramatical, teleológica más que nada, y también de un orden del título y del capítulo que habla de las declaraciones, del testimonio, de la prueba, y basaron en eso, en que lo que se protege es la prueba testimonial, es por la ubicación del artículo, ¿me entiende? Y a partir de ahí desarrollan como una falsa, que no es una declaración falsa propiamente dicha, que la declaración falsa solamente se da en los testimonios y en los documentos que como testigo una persona firma. Eso más o menos. Que no es solamente la posición de ellos, porque recuerdo que creo que la doctora Claudia Cristiani también tiene una posición similar. Sí, ella tiene una posición similar, y todavía más, como ella trabajó muy de cerca con el profesor Schoene. Entiendo que la posición de ella es que se debe cambiar ese artículo, o que en todo caso se debe modificar la ley apuntando a un texto que específicamente se refiera a una declaración jurada de bienes para presentarlo donde sea, porque además las personas que tienen ciertos cargos son personas políticamente expuestas. Entonces, no es solamente una declaración jurada ante la Contraloría General de la República la que presentan, sino ante los bancos, ante todas partes. Una persona que está catalogada de ese modo en el sistema financiero está obligado a transparentar sus finanzas siempre, y eso debe estar adecuado a la realidad de cada uno, vinculado al contrato que sea o a la transferencia por escritura pública y al documento que sea, pero tiene que ser lo más fiel y transparente posible, porque en el fondo es eso lo que se pretende. Eso es lo que se protege, que no haya un enriquecimiento. Que no haya un enriquecimiento ilícito, pero probablemente
sea mi costumbre mentir y entonces lo hago de viva, de avivada, como a veces queremos hacer, no contar todo lo que tengo. Probablemente, no sé, que cada uno sabe qué hace, porque algunos se olvidan realmente y ocurre. Pero ese olvido de repente está penado porque sería una acción culposa, una negligencia, por ejemplo, ¿verdad? Sería una negligencia, no sé, un olvido, pero si uno rectifica y no hay mayores daños, entonces yo creo que sería inútil abrir una causa penal por eso. ¿Me entiendes? Sí, pues el 244 habla de la retractación de repente, pero ahí no es que deja de ser delito, sino que atenúa la pena nomás según lo que dice el Código Penal ahí. Sí, es así realmente. Es hilar un poco fino, hilar grueso y hay que tener cierta lectura comprensiva. Y no sé, quizá después de esto vamos a ver qué pasa con la sentencia, si se confirma. Y bueno, y tendrán que, si hay que cambiar la ley, se debe hacer. Yo no estoy ajeno a esa cuestión, pero a mí me pareció que no llenaba los requisitos de los fundamentos que ellos dieron, y yo me definí por mi postura, que ya, obviamente desde que inició el juicio estuve muy atenta, como siempre lo hago, y yo sí me determiné por ese voto. Doctora, ya que yo conozco cómo usted siempre está muy atenta por todo lo que pasa en el juicio, no solamente el juicio en sí, sino hasta los asistentes. ¿Qué pasó ayer, doctora? ¿Qué pasó ayer? Porque hubo queja de que no podían entrar y todas esas cosas. Honestamente, como no es mi presidencia, en la preparación del juicio no estuve. Me llaman y bueno, los días previos sí estuvimos y hubo mucha gente, y un par de ellos nos dijeron que eran activistas o personas que fueron perjudicadas en el grupo Mocipar, algo así, que no estoy al tanto de exactamente qué fue, pero ellos querían hablar en el juicio, durante el juicio, querían filmar, querían grabar, y eso no está permitido. Entonces, por la presidencia le explicaron, pero como yo realmente estoy muy atenta a lo que pasa afuera, adentro, casi siempre no se me pierde algún detalle, entonces le advertí a una de las señoras que estaba grabando que no lo haga porque no había permiso del tribunal y que solamente se graban casos de prueba compleja con permiso del tribunal, y no era ella la indicada ni ninguna persona del público para ello. Y bueno, entonces hicimos guardar los teléfonos y que observen una conducta debida en lo que es un juicio oral y público, porque corre por cuenta del tribunal, del presidente específicamente, con la ayuda de sus miembros, que ese orden y disciplina se mantenga de acuerdo a lo que se establece en el Código Procesal Penal, inclusive con la facultad de excluir de la sala de juicio a las personas que no tengan la conducta debida. Y aún puede ser un acusado que debe ser llevado al retén en ese caso, y que su abogado permanezca ejerciendo su defensa técnica y velando por sus garantías procesales y constitucionales. Eso es bien sabido. No tuvimos inconvenientes. El primer día ellos se dieron cuenta, y después por redes sociales me entero que una de las personas quería declarar, pero no estaba ofrecida como prueba testifical de nada de nadie. Pero eso puede ocurrir en un ciudadano común que se sienta aludido, porque eso es lo que manifestó en las redes sociales, y que quería hablar en el juicio, y eso es imposible, eso no se puede, no está previsto. Entonces, observar la conducta debida. Los otros días hicimos casi a solas, nadie vino, y no nos podemos quejar del comportamiento y la educación, la corrección de las partes, de los fiscales y de los abogados, y también del mismo acusado. Y después ayer no sé honestamente qué pasó. Nos dijeron, a mí me citan ya para que se cambie de sala porque había mucha gente afuera y no iban a caber. Entonces yo tomo mis elementos y me voy hasta la sala correspondiente. Pero no sabía que se cerró la puerta. Para mí que solamente se excluyó la presencia de personas. Nadie nos dijo eso. Sí escuchamos que había voces afuera y los periodistas que se quejaban de que no se escuchaba.
Más de eso no sé si quiénes estaban afuera porque no, cuando yo llegué a la sala no estaba nadie en el pasillo, había dos personas, dos creo que eran funcionarios aparentemente por el uniforme, que estaban sentados en uno de los bancos, pero no, nadie estaba. Y yo llegué sola a la sala porque todavía no llegaron las personas de la secretaría ni mis compañeros. En ese caso, Pero, cuando estaba dando sus argumentos, o sea, sus alegatos finales, la fiscalía, yo estaba sentado ahí atrás y escucho también, no sé si usted escuchó también, doctora, golpean la puerta y a los gritos decían cosas. sí. Eso, yo escuché que se golpeó la puerta y que giran a mirar varios y también la persona de seguridad que estaba, porque cuando esto ocurre enseguida, obviamente, la seguridad del Poder Judicial, que es un poder del Estado, debe actuar para proteger a los ciudadanos, a los funcionarios y también a los magistrados, para todos. Y yo he visto que se fijan en la puerta, pero ya no miré ni más de eso ni más detalles porque nosotros escuchábamos bien lo que pasaba. Quizá ustedes que estaban más cerca de la puerta no pudieron escuchar. Sí. Y más eso, después no escuché más, pero nosotros hicimos juicio en peores condiciones. No está bien, no es correcto porque la atención del tribunal se debe centrar sobre lo que se está haciendo objeto de juicio. No es poca cosa el trabajo que hace el magistrado o los magistrados, así como también los fiscales que se están concentrando en su estrategia de acusación final, en este caso como ocurrió en la exposición de los alegatos finales, y también la defensa. Para la defensa nada más sagrado que lograr su objetivo o defender acabadamente a quien le comprometió para ese trabajo. Y que estemos tranquilos todos, pero así de esa forma trabajar, eso no es sano. Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que podrían esperar afuera y manifestarse. Nosotros no tenemos nada que ver en otro caso en que pueda tener la persona que fue juzgada, no. Ese no es nuestro caso, es otro. Y estaba terminando bien. Hace mucho no tengo juicios que no se hagan en paz. Siempre, de verdad. Complicado, sí, tuve otro juicio en caso en que nuestra vida estaba en juego. Sí, me acuerdo. Por nuestra integridad física en juego, inclusive la de nuestras familias, pero hace mucho no tengo ningún ruido y ayer me llamó la atención, pero yo me retiré tranquilamente, no tuve ningún temor ni nada que se parezca. Yo creía haber cumplido como igual mis colegas, que son personas muy dedicadas a su trabajo, son personas trabajadoras, los conozco porque nosotros nos conocemos más por atrás que lo que ustedes nos ven. Y siempre hicimos bien nuestro trabajo en el sentido de comprendernos y de relacionarnos bien para llevar adelante las causas que tenemos, que para cualquier persona son problemas que tienen, claro, el que sea, ¿verdad? Y nosotros no podemos estar aproblemados nosotros tres para enfrentar una situación así. No somos de ese estilo de tribunal, somos personas pacíficas, respetuosas, educadas, compañeras, somos magistrados de hace mucho tiempo en el caso de los dos, y el más nuevo que se incorporó igual, es una persona muy trabajadora, estudiosa, leída, comprensible, sin inconvenientes para trabajar. Ese problema nosotros no tenemos en nuestro tribunal. Doctora, el lunes se va a dar a conocer el veredicto en forma escrita, ¿verdad? Sí, por escrito. Se va a presentar el voto más largo, va a ser el mío. ¿En serio? Creo, yo considero. Ya desde hoy empecé a trabajar porque me he visto así un poco sola con mi voto, ¿verdad? Entonces tengo que estudiar mejor todas las pruebas y para sostener lo que yo creo. Que pues ustedes me pueden decir es absolutamente opinable, no tengo inconvenientes en eso, pero es lo que yo creo y a mí me surge eso de lo que he visto en el juicio, de lo que escuché, de los documentos que por momentos tomé yo a revisar mientras se hacía el juicio. Y bueno, creo que es respetable, así como también respeto la opinión de mis colegas. No me molesto ni me enojo ni lo voy a hacer, ¿verdad? No, jamás. Ese no es mi estilo de trabajo. Y es que así debería ser, doctora. El disenso es parte mía, del y derecho. yo me veo después, en lo bien y lo mal, yo sé que voy a verme después, ¿verdad? Pero no importa.
Asumido, Doctora, compromiso. sí, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable de su parte. No, no es nada. Cuando quieran, hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. La doctora María Luz Martínez, ella fue la que emitió su voto en disidencia, justamente nos explicaba cuál es la cuestión. Y te das cuenta que al final